Qué gusto poder saludarles. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana. Hoy es martes y son las 10:05 de la mañana. Estamos iniciando con esta siguiente parte del curso Conociendo profundamente la Biblia. Muchas gracias. Quiero darle a todas las personas que se han tomado el tiempo de mandarnos un mensaje para pedirnos los apuntes. Ya estamos terminando los apuntes para que ustedes lo puedan tener de una manera más gráfica, de una manera más adecuada y puedan estudiar la palabra de Dios con nosotros y repasando sus notas, poder ver de nuevo si quieren estas transmisiones que estamos haciendo para que puedan estar actualizados con todo lo que estamos haciendo y poder ir comprendiendo mejor la escritura. Usted puede, con los apuntes que le vamos a dar de las 8 lecciones que ya hemos dado, esta es la número 9, usted pueda hacer una recapitulación de todo eso, revisar de nuevo el material, ver sus apuntes y esto le va a ayudar a tener una mejor comprensión de lo que el Señor nos está enseñando en su palabra. Así que gracias por habernos acompañado. Quiero recordarles que la semana pasada no tuvimos transmisión el viernes porque tuvimos oración aquí en Betel, San Luis Potosí. Así que aprovechamos el tiempo del jueves de la enseñanza que hacemos a través de YouTube para ingresar al libro que correspondía, que era el libro de Números. Así que si usted no vio la lección o no la encuentra, aquí en nuestra página de Facebook, próximamente la vamos a subir, pero ya está disponible en nuestro canal de YouTube. Busque por favor la clase del jueves o la transmisión del jueves, ahí en el canal de YouTube también de Tel San Luis Potosí, y ahí va a encontrar la lección que dimos al respecto del libro de Deuteronomio. Hablamos, de hecho, el tema fue un detalle que lo cambia todo, o el detalle que lo cambia todo. Así se llama la transmisión del jueves en YouTube, donde dimos la lección número 8, que es la lección acerca de números, perdón. Y hablamos acerca de la queja. Fue un tema fantástico, muy interesante, que seguramente le va a bendecir a usted y a su familia. Así que búsquelo, por favor. Sé que va a ser de mucha bendición, de mucha ayuda y le va a ayudar a crecer en muchas áreas. Gracias a la gente que nos está haciendo comentarios también al respecto de este trabajo que estamos haciendo, de las transmisiones que estamos haciendo. Hemos avanzado, gracias a Dios, en muchas áreas y vamos a seguirlo haciendo. Así que, por favor, súmese. Si usted no ha visto alguna de las transmisiones a las que me refiero, es muy fácil. Usted solamente ingresa a la página de Facebook de Betel San Luis Potosí. En las pestañas de la parte superior dice, la primera dice inicio y la segunda dice videos. Le da clic ahí, por favor, y ahí va a encontrar una lista de reproducción que tiene el nombre de este curso y tiene una descripción acerca de qué se trata. Ahí están todos los videos que ya tenemos. Hasta ahora, primero Dios, vamos a completar 9 horas de estudio de la palabra de Dios. 9 horas donde nos hemos dedicado a hacer una introducción de la Biblia. Estamos estudiando Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Hoy concluimos Números y vamos a estudiar también Deuteronomio. Así que de verdad es un tiempo muy especial. Seguramente va a bendecir tu vida si tú eres algún líder en tu iglesia, si tú eres una persona que compartes la palabra de Dios, si tú eres un conferencista y quieres profundizar más en las escrituras, si tú eres una persona que llega a la iglesia y que quieres compartirle a alguien de Jesús, si a ti te interesa conocer más acerca de Dios y comprender mejor la escritura, este espacio es para ti. Así que por favor, tómate el tiempo, tómate una pluma para apuntar, una libreta, dedícala especialmente para esto, o en tu dispositivo móvil para que podamos hacerlo juntos. Y te invito también a que nos ayudes a compartir. Es importante que podamos compartir esto que estamos haciendo para que más personas puedan disfrutar este tiempo también y recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que después de esta breve introducción, ahora sí vamos a iniciar con nuestro tiempo de estudio. Muchas gracias por estar con nosotros. La semana pasada te decía que el jueves estudiamos acerca de números y hablamos de un tema muy importante que se encuentra en el libro de números. Pero déjame hacer la conclusión hablando acerca de esto. El libro de números es muy importante porque el pueblo de Israel, como tú recuerdas, ya habíamos hablado acerca de esta situación histórica, había pasado un año ya en el Sinaí, que fue donde recibieron las tablas de la ley, donde Dios le habló a Moisés directamente y estuvieron en ese tiempo donde también recibieron instrucciones para construir el tabernáculo. Ya también hablamos acerca del tabernáculo y de todo su significado. Así que Dios le da todo esto al pueblo de Israel y después de permanecieron un año en Sinaí para que empezaran a aplicar la ley. O sea que en total fueron 2 años
desde que estuvieron ahí hasta que por fin concluyeron la construcción del tabernáculo. Quiero que tú consideres esto porque es importante. Todos estos sucesos se dieron aquí en el Sinaí. Mientras ellos estuvieron ahí, se acostumbraron, o esa era la idea, a vivir sanamente aplicando la ley. El libro de Números nos habla del viaje a Canaán. Todavía nos da algunos elementos importantes. De hecho, nos habla de cómo se organizaron, de cuántas personas eran. Nos dan algunos datos importantes para tener una idea de cómo estaba el pueblo de Israel. Sin embargo, en esta parte, algunas personas o algunos teólogos lo llaman el libro de las jornadas, o sea, el libro de los viajes, porque ellos empiezan su proceso de viaje y es parte de lo que yo les platicaba en la transmisión que hicimos el jueves por YouTube. En esta parte de la Biblia se ve como ellos, en el proceso de viajar y de estar caminando, se desesperan, se desaniman y empiezan con la queja, que fue de lo que hablamos ese día en la transmisión, esta crisis tan profunda que entra en nuestra vida cuando nosotros permitimos que la queja nos domine. Cada uno de nosotros vive circunstancias, vive situaciones diferentes, algunos difíciles, algunos complicadas, y en ese proceso a veces nos olvidamos de Dios, de lo que Dios ha hecho y empezamos a tener una actitud incorrecta de queja que nos hace cegarnos la vista a las bendiciones y a las cosas buenas que Dios nos ha dado. Cuando esto sucede, entonces es lo que nosotros entendemos que pasa de hecho en el libro de Números. En el libro de Números hay tanta queja reflejada en el corazón del pueblo de Israel que demuestra ingratitud y demuestra falta de fe. Cuando tú te quejas, estás demostrando que no crees, que no confías. Cuando tú te quejas y le dices a Dios, no me gusta lo que estás haciendo, yo quiero esto, y te aferras a una idea o algo que tú esperas, que no es lo que Dios está proveyendo para ti, entonces estás diciendo, no estoy de acuerdo contigo, Dios, y estás demostrando que no confías en Él. Por eso es tan importante tener en claro este tema de la queja del que platicábamos. La queja nos destruye, la queja nos roba la paz, la queja nos lleva a la ansiedad, la queja nos invita y nos atrae a la negatividad, a no poder ver soluciones en las cosas, sino a ver solamente conflictos, problemas, situaciones difíciles. Vaya que es un problema muy serio el problema de la queja. Así que Dios nos muestra esta parte de la Biblia y nos muestra lo que hace el pueblo de Israel a través del libro de Números, para que nosotros aprendamos qué es lo que no debemos hacer. Porque hubo un grupo muy pequeño de personas que no se quejaron. Josué y Caleb fueron dos personas que de hecho animaron al pueblo a hacer lo que Dios les estaba invitando a hacer. Estaban animando al pueblo a cambiar su actitud, animando al pueblo a ser un pueblo diferente, un pueblo que honrara a Dios, un pueblo que le creyera a Dios. Y a ellos, dice la Biblia, por creer, así como con Abraham, así como con otras personas de la Biblia, se les cuenta como justicia el hecho de haber creído, de haberle creído a Dios, de haber dicho, tú tienes la razón. Preferimos confiar en ti que confiar en nuestras propias ideas, confiar en que las circunstancias son las que van a determinar cómo vamos a estar. No, Dios determina, Dios da oportunidades, Dios abre puertas, pero es importante que aprendamos a vivir en la gratitud para que entonces podamos de verdad aprovechar las bendiciones de Dios. Josué y Caleb vivieron en la gratitud, vivieron creyéndole a Dios, y por eso dice la Biblia que ellos pudieron avanzar y de hecho liderar al pueblo, liderar al resto de las personas que estaban ahí para una conquista maravillosa y gloriosa de parte de Dios. Así que esto es maravilloso. El pueblo se organiza, decíamos, en el libro de Números, y derivado de que Dios les indica la manera en que van a caminar. Dios les da todo el orden de todo lo que tienen que hacer. Pero el pueblo, como ya decíamos, se queja. Llegan desde el Sinaí hasta un lugar que se llama Cades Barnea y empiezan a murmurar, empiezan a hablar mal de Dios, de los líderes, empiezan a tener una mala actitud. ¿Te das cuenta? La queja nos lleva a esa mala actitud, porque solo el Señor les daba maná. Estaban inconformes porque Dios estaba haciendo que pan, literalmente, tú recuerdas la descripción del maná, como unas semillitas cayeran del cielo, ellos la podían moler y servía para hacer pan. Entonces era dulce como el sabor a miel, dice la Biblia. Era algo especial. Dios lo estaba proveyendo directamente para ellos. Y ellos tenían una actitud mal agradecidos, pues. Una mala actitud con Dios. Por eso se portan así,
En esta parte de la Biblia Moisés manda a los espías que vayan a Jericó. Ustedes recuerdan, regresan, dan su informe. Muchos de ellos dicen queremos regresar a Egipto. Mira, la mala actitud de la queja, porque no piensan, no piensan ni siquiera en el lugar donde Dios se les reveló. No piensan en el Sinaí. No piensan que Dios ya ha tratado con ellos. No piensan que Dios los está dirigiendo, que Dios ha mostrado su poder de muchas maneras impresionantes. Estando ahí, dudan. Y ese es un problema muy serio. Muchas personas, aunque han visto a Dios obrar de muchas maneras, los ha librado de muchas cosas, los ha ayudado de muchas formas, el día que Dios no hace lo que ellos esperan, renuncian y piensan una vez más en el pasado, en vivir de la misma manera, en alejarse. ¿Qué problema tan serio? Es cuando abandonamos a Dios porque no hace lo que nosotros queremos. Tenemos que recordar este principio tan importante del que en varias ocasiones yo les he platicado. Debemos permitirle a Dios ser Dios. Porque si no estamos dispuestos a dejar que Dios sea Dios en nuestras vidas, entonces, pues Dios buscará a alguien más. No porque no nos quiera, no porque quiera rechazarnos, sino porque nosotros le estamos rechazando a Él. Es una actitud de rechazo el no obedecer a Dios, el querer nuestras propias cosas, el no permitirle a Él que dirija nuestras vidas en totalidad, el no agradecer. Es una actitud de rechazo hacia Dios. Lo que sucede en esta parte de la Biblia es justamente eso. Han rechazado a Dios de tantas maneras. Así que prefieren regresar. Y un viaje, un proceso, que debería ser un proceso o un viaje de victoria, un viaje de triunfo, un viaje de celebración, un viaje de conquista, pues. Dios había dado todos los elementos, los había librado de maneras gloriosas, los había guardado en el desierto, ahora les había dado la ley, les había dado instrucciones, los había protegido, los estaba entrenando, había dado todo lo que tenía que dar. Y entonces el pueblo resulta con una actitud mal agradecida, de desobediencia, y demuestra que no está creyendo en Dios. Así que este mensaje va para todos. Si tú eres una persona que compartes la palabra y estás dando todo de ti y hay gente que no lo valora, no te desanimes. Dios mismo lo hizo con el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel resultó que no estaba haciendo las cosas correctas. Solo un grupo pequeño fue el que valoró lo que Dios había hecho por ellos, se mantuvo en obediencia y hubo una victoria de Dios para ellos. No te desanimes, por favor. Si estás haciendo el propósito de Dios y sientes que no avanzas, hay momentos como estos donde tenemos que recordar que las personas son personas. No podemos obligar. Habrá ocasiones en que puedas, en que hagas algo y funcione. Y habrá ocasiones en que des tu corazón y la gente no lo valore. Así que no te desanimes, por favor. Lo siguiente que debo decirte es que cuides de no ser de ese grupo de personas que vive malagradecidamente con Dios. Que todo el tiempo está exigiendo, que todo el tiempo está pidiendo a Dios muchas cosas, pero que no está disponiendo su corazón para obedecer a lo que Dios quiere. Para preguntarle a Dios, ¿estás de acuerdo con esto? ¿Te parece bien que haga estas cosas? Gente que no está dispuesta a morir a sus propias ideas para darle la oportunidad a Dios de que Él nos dirija. Cuida que no seas tú. Cuida que tu corazón esté cercano a Dios y que no seas tú la persona que esté desobedeciendo, que esté dudando todo el tiempo, que esté reclamando todo el tiempo. Porque entonces, tú recuerdas la lección que veíamos. Terminó con Dios mismo diciéndole a ellos, ¿saben qué? Los que no han obedecido ya tuvieron todas las oportunidades para obedecer. No quisieron. Entonces se perderán la bendición que Dios había diseñado para ellos. No todos, no con todos fue así. Tienes que saber que esto, pues por regla incluso de liderazgo es así. Hay una regla que se llama 80-20 y esa regla de liderazgo dice que el 80% descansa mientras que el 20% hace el trabajo, entiende la visión, hace las cosas que tiene que hacer. Ese grupo pequeño que siempre se esfuerza por amar a Dios, por dar lo mejor de sí, por entregarse, es el grupo que va a disfrutar las bendiciones. Es el grupo que va a entrar a la tierra prometida. Eso es lo que pasó en el libro de Números. Nos muestra cómo Josué y Caleb son los que toman una decisión diferente. Por favor, cuida tu corazón, que tú seas de ese grupo que ama a Dios. Que si los demás no hacen las cosas que deben hacer, que si los demás no obedecen a Dios,
que si los demás no están haciendo lo correcto, que tú sí lo hagas. No pongas tu mirada en la gente de alrededor. Esto es una enseñanza preciosa que nos da el libro de Números. No pongas tu mirada en lo que hacen los demás. Aunque tú seas de los pocos, asegúrate de ser de los pocos que aman a Dios, que obedecen su palabra, que buscan crecer. Esfuérzate por ser de ese grupo. La Biblia continúa mostrándonos cómo Dios muestra su pacto, pero no les dio la tierra a ese grupo, a esa generación, pero tampoco los mandó de regreso a la cautividad. Esto es muy interesante. Fíjate que ese grupo de personas que decidieron no creerle a Dios, no regresaron a su cautividad, no regresaron otra vez a la misma circunstancia a la que habían estado. No los mandó de nuevo a Egipto, a la esclavitud, pero nunca crecieron. Se quedaron en sus procesos estancados hasta el punto que murieron en sus procesos y nunca vieron su vida crecer, nunca vieron victorias más allá de lo que Dios proveyó por puro amor, pero no porque ellos se hayan atrevido a obedecer a Dios y encaminarse hacia las promesas que Dios había diseñado para ellos. Este es un peligro muy fuerte. Cada una de las personas que buscamos a Dios tenemos que cuidarnos de mantenernos en el propósito de Dios y con un corazón y con una gratitud adecuada, porque podríamos estancarnos. Cuidado si estás estancado. Cuidado si sientes que no avanzas. Retoma tu relación con Dios. Busca a Dios con todas tus fuerzas. Esfuérzate por no ser de esas personas que se queden lejos sin avanzar en sus propósitos. Cuida tu corazón. Cuida tu vida para Dios. Pasan muchos años hasta que la generación de Egipto que salió, que vio milagros, pero que no obedeció, fue muriendo en el desierto. Por ejemplo, hay historias de la Biblia que nos narran esto, que están aquí en el libro de Números. Una serpiente fue levantada en la cruz para salvarlos, porque una temporada también de desobediencia tan fuerte, que salieron serpientes y empezaron a picarlos, y había una calamidad terrible. Así que ellos clamaron y dijeron, ¿qué podemos hacer? Dice la Biblia que Dios le dijo a Moisés, levanta una cruz de bronce y pon una serpiente de bronce ahí. Y entonces eso va a ser una señal para que todas las personas que miren a esa serpiente de bronce, entonces puedan ser sanadas de la picadura. Es una experiencia muy interesante. Así que cuando ellos hacen esto, miran hacia la serpiente de bronce, dice la Biblia que son sanados. Y esto ahora lo entendemos, es parte de lo que yo explicaba de las imágenes, es una ilustración, perdón, de las ilustraciones. Es una ilustración que nos muestra lo que vendría a ser Jesús, el que nos sanaría de la consecuencia de nuestro pecado. Las serpientes que le estaban picando eran, dice la Biblia, una consecuencia de su pecado, de su falta delante de Dios. Pero el levantar esa serpiente fue un simbolismo que le sanaba. Y eso nos recuerda la palabra de Dios, que Dios nos sana, Dios nos salva, Dios nos da esta posibilidad de tener una nueva vida aún después de haberle fallado. Esta posibilidad está en Jesús cuando miramos a Dios con fe, creemos en su amor y podemos acercarnos a Él con todo nuestro corazón. Así que tú tienes la oportunidad de ser una nueva persona. Tú tienes la oportunidad, aun si le has fallado a Dios, de reiniciar tu vida con Él. Esto es lo que nos recuerda también el libro de Números. Ahora, Dios, como ya decíamos, no les quita el pacto. Ellos rechazan el pacto. Y por eso es que sucede todo esto. A esto que ellos hicieron se le llama apostasía. ¿Qué es la apostasía? La apostasía aparece muy pocas veces en la Biblia, pero en Números 14 y 15 se habla justamente de esto. La apostasía es sinónimo de dejar a un lado el pacto o no aceptar la promesa que Dios nos ha hecho. Una persona apóstata es una persona que sabe las promesas de Dios, que las conoce, sin embargo, no las acepta. Es una decisión voluntaria. Ya ha visto los milagros de Dios, ya ha visto las cosas que Dios ha hecho, ya se ha sorprendido de las maravillas de Dios y a pesar de eso, aunque ha recibido los beneficios del amor de Dios, lo rechaza de la manera deliberada. Así que cuando hay voluntariamente un rechazo, pues entonces no hay perdón de Dios. No porque Dios quiera castigarnos, sino porque hemos rechazado la bendición de Dios
Y Dios respeta nuestras decisiones, porque es un caballero. Así que la apostasía lleva un proceso. El proceso de una persona que primero conoce, sabe las promesas, las ha leído, sabe, las ha escuchado. Una persona que después de eso rechaza las promesas de Dios y dice, no las quiero. Después, entonces, no es que pierdan la salvación, sino que han rechazado la salvación. Deliberadamente dicen, no la quiero, aunque conocen todo de parte de Dios. Y entonces pierden esa bendición de parte de Dios. Como ya decíamos, hay la posibilidad de recuperar, pero tienes que creer, tienes que arrepentirte, tienes que cambiar. Pero si no lo haces, entonces hay una pérdida de las promesas de Dios para tu vida, una pérdida de la salvación porque te has alejado de Dios. Así que debemos reconocer que no todos están de acuerdo en no entrar en la tierra prometida, que ese fue el punto, el clímax, cuando ellos dudaron y dijeron, no queremos entrar, tenemos temor de lo que está pasando, tenemos temor de que nos vayamos a morir allá. Así que este fue el clímax de la desobediencia y por eso fue que Dios les dijo, se van al desierto porque no quieren obedecer y pasó este proceso del que ya les he hablado. Todo esto fue resultado de la incredulidad. Ya decíamos, la falta de fe. Dios había hecho tantas cosas con ellos y aún así dudaron del amor de Dios. Números 14:11 nos habla de eso, el motivo por el cual Dios lo hizo, porque dudaron. Me tentaron, dice Dios. No una, no dos, muchas veces. Así que tienes que saber esto. Mientras no estés seguro, mientras no creas realmente en el amor de Dios, no vas a ser una persona efectiva. No vas a ser una persona de victoria. No vas a ser una persona que alcance lo que Dios ha planeado para ti. Si no le crees a Dios, si no crees en su amor, si no crees en sus promesas. No es solamente creer algunas cosas que te convengan, es creer toda la Biblia, es creer que Dios es un Dios de amor, es creer que es un Dios que ha planeado lo mejor para ti, es creer que aún en medio de lo que pases, en medio de las circunstancias que puedas vivir, Dios está contigo porque es un Dios de amor, es un Dios bueno, es un Dios santo que te ha apartado, que te ha elegido. Es incluso creer que tú eres una persona digna, una persona capaz, una persona que Dios ha ungido de una manera especial para alcanzar todas sus promesas y todas las cosas bellas que Él ha puesto para ti. Si no crees en eso, incluso en ti, como un elegido de Dios, entonces estás dudando del amor de Dios y de lo que Dios ha planeado para ti. Cuidado, no dudemos de lo que Dios ha puesto para nosotros. Nos gusta mirar a Dios como un Dios castigador. Esto es parte de una cultura. O como un Dios que no existe y lo niegan de esa manera, diciendo Dios no existe, Dios no es real, etc. O diciendo es malo, poniendo una mala perspectiva de Dios. Y esto crea una especie de miedo y de obediencia con una voluntad manipulada. ¿Te acuerdas las predicaciones? Si no obedeces te vas al infierno. Si no obedeces vendrá el fin. Y hubo una temporada, una época de hecho en que se habló tanto de esto. Pero esta no es la perspectiva de Dios. Dios no está tratando de meternos miedo para decir o me amas o te vas o te voy a destruir. No, nos destruyen nuestras propias consecuencias. Desde el principio Dios lo dijo, la paga del pecado es muerte. Así que esto es lo que la Biblia enseña. Si nosotros desobedecemos, no es que sea un castigo de Dios para destruirnos. Si nosotros desobedecemos, el resultado y la consecuencia es nuestro propio resultado, lo que nosotros hemos cultivado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, dice la palabra de Dios. Tenemos que cuidar nuestro corazón. La Biblia sigue hablándonos de cosas muy importantes. Por cierto, era mi hijo Kevin. La Biblia nos sigue hablando de cosas importantes, como les decía. Nos gusta mirar a Dios como un Dios castigador. Entonces, llega un punto en que hacemos cosas para que Dios no nos castigue. Y cuidado con esta manera de enseñar. Esta manera de enseñar es peligrosa y dañina. La manera de decirle a la gente, ¿sabes qué? Dios te va a castigar si haces esto. Dios te va a castigar si haces lo otro. Y empezamos a pensar en Dios como alguien que está al pendiente de nuestras fallas para destruirnos. Pero eso no es lo que la Biblia nos enseña. Vea usted el proceso de Israel en Egipto. Perdón, el proceso de Israel en el desierto. ¿Cuántas oportunidades no les dio Dios?
muchísimas. Era fácil simplemente haber destruido al pueblo en el primer error que tuvieran, si Dios fuera un Dios castigador. Pero Dios no los destruyó, les dio oportunidad, permitió que Moisés los exhortara, permitió que Moisés trabajara con ellos. Él mismo después les permitió consecuencias para que ellos sintieran el precio de lo que estaban haciendo mal. Y con todo eso no cambiaron. Así que cuando llegaron las consecuencias de destrucción para ellos, fue porque ellos ya lo habían cultivado como hábitos que los destruían, y fue su consecuencia. Esto es como una persona que no le dedica tiempo a su familia. Está cultivando ese hábito, el hábito de abandonar a los suyos. Y entonces cuando hay un problema, quieren que lo solucionen de inmediato y dicen, denme una consejería, ayúdenme de tal manera, ¿qué puedo hacer? Pero por años descuidaron a su familia. Y volver a cultivar el amor lleva tiempo. Entonces, no estoy diciendo que no tomen consejería si lo necesitan. Lo que estoy diciendo es que si conocemos la importancia de las cosas correctas, no las abandonemos. Es mejor atender preventivamente que tener que atender reactivamente para solucionar cosas que ya se han complicado demasiado y que a lo mejor lleven a destrucción porque hemos estado cultivando esa manera de vivir. Dios no destruyó al pueblo de Israel. Sus consecuencias les mantuvieron, sus decisiones les mantuvieron en el desierto y en la perdición. Esta es la realidad, la verdadera visión de la vida que nos enseña el libro de Números. Si Dios fuera castigador, simplemente nos mataría, pero no lo hace. El resultado del pecado, de hecho, es la muerte, pero Dios no lo hace. Dios nos da oportunidad. La Biblia dice que cada mañana son nuevas sus misericordias, sus muestras de amor. Cada día que tú tienes es una oportunidad de Dios para recordarte que estás vivo, que te ama, para decirte que eres importante, para que tú puedas hacer la voluntad de Dios con todo tu corazón, para que cambies, para que mejores, para que avances. Así que mientras tengas vida, por favor, no dejes de luchar por lo correcto. Dios permite que haya consecuencias como un método de disciplina para que aprendamos, para que cambiemos, para que tengamos la oportunidad de arrepentirnos. Dios nos permite estos procesos para poder crecer y mejorar, para no quedarnos como estábamos, para no estancarnos en nuestra vida. Si no hubiera consecuencias, iríamos error tras error, creciendo más en nuestros errores hasta llegar a la destrucción. Dios permite que haya consecuencias como advertencias, para que vayamos aprendiendo, 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 y no seguir por el mismo camino de error, sino cambiar, mejorar, avanzar. Dios nos da la oportunidad. Aprovechémosla. Cambiemos. Cambiemos lo que haya que cambiar en nuestra vida. Pidámosle fuerza, dependamos de Él, estudiemos su palabra y empecemos ese proceso de cambio que urge. No dejes de luchar. Las consecuencias que Dios permite son por amor, porque no nos destruye, nos ama. Aprovecha las consecuencias para crecer. No seamos como los necios que, recibiendo las consecuencias, en lugar de avanzar, nos mantenemos y decimos, no pasa nada. Y seguimos con la misma actitud y la misma manera de ser. Dios nos invita, con el libro de Números, a cambiar. Con esto concluimos el estudio del libro de Números. Y quiero pasar ahora a otro libro, el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio significa segunda ley. Esto es lo que significa su nombre. Deutero, segunda, y nomio, ley. Una segunda ley o una reescritura más bien de la ley. Hasta este momento, Dios había estado hablándole de muchas formas al pueblo de Israel. Ahora ha pasado tiempo, ha pasado años. El libro de Deuteronomio es un análisis de la ley, una reestructuración y una reexplicación para una nueva generación de personas que ya no eran los que habían quedado en el desierto. Ahora eran jóvenes, ahora eran personas que vivían una nueva experiencia, no habían vivido la vida de Egipto, habían vivido ahora la vida del desierto. Este nuevo grupo de personas, que incluían por supuesto a Josué y Caleb, tenían que comprender los principios de Dios de una manera distinta, y había una oportunidad preciosa
para esta gente que tenía una nueva mentalidad. No la mentalidad de regresarse como siempre al pasado, a las cosas incorrectas, a decir, ya vivía mejor, mejor me voy acá. No, esta es una oportunidad para una nueva generación. Una generación de personas que ha conocido el amor de Dios, que ha estado cerca del de ver el resultado del amor de Dios y no estar en el desierto, y no estar en Egipto, en esclavitud, sino en una etapa diferente de sus vidas. El libro de Deuteronomio contiene discursos sobre los hechos de Jehová, sobre el pacto y la ley, y un discurso de despedida de Moisés. Los israelitas siempre tienden a redondear los números a una cantidad que tenga significado para ellos. Así que hablan, por ejemplo, de las etapas y van manejando etapas casi siempre de 40. Ya hablábamos acerca de eso, como Moisés se dice que tuvo una primera etapa de su vida hasta los 40 años en Egipto, después se va al desierto hasta los 40 años, después Dios le llama y otros 40 años se va y hace todo este proceso con el pueblo de Israel, donde él también ya va a ser parte de la generación que no entra a la tierra prometida, que se queda solamente de lejos, mira la tierra, dice la Biblia, pero parte con Dios. Ahora, Moisés, cuando estaban en Moab, trata de concientizar al pueblo. Y esto es parte de lo que está escrito en el libro de Deuteronomio. Esos discursos que Moisés da para recapitular todo lo que Dios había hecho con ellos y decirles, por favor, aprendan, por favor, cambien, por favor, sean fieles. Estos discursos son bellísimos. Lea, por favor, el libro de Deuteronomio. Este libro está escrito para una nueva generación. Es un mensaje para la generación que quedó después de la travesía del desierto. Son los hijos de la generación que murió en el desierto. Ellos no han visto las cosas grandes que Dios hizo. No vieron cómo se abrió el Mar Rojo, no vieron el proceso del maná. Muchas cosas no las conocieron ellos. Pero Moisés les lee la ley y se las enseña. Este libro es muy importante y quiero hablarte justamente de una de las partes importantes del libro de Deuteronomio. Deuteronomio tiene 3 partes fundamentales. La primera, por favor, si tienes donde apuntar, esto no es un análisis teológico, más bien es un análisis de la estructura. Primero, cuando le dice Moisés, no olvides lo que tus ojos han visto. La segunda, esto está desde el libro de Deuteronomio del capítulo 1 hasta el 4:49. La segunda parte, la parte donde les dicen, ama a Jehová y obedece sus mandamientos. Deuteronomio del 5 al 26. El capítulo 5 al capítulo 26. Y la última parte, cuando les da la instrucción, la invitación, tienes que escoger la vida. Del capítulo 27 al capítulo 34. Estas 3 partes son importantes. Una de las cosas que Dios más enfatiza, de hecho en la Biblia, en el Antiguo Testamento, es recuerda. La invitación a no olvidar quién es Dios, a no olvidar sus maravillas, a no olvidar las cosas buenas que Dios ha provisto para los suyos. No olvides, en la invitación. Así que en la Biblia, en esta parte de la Biblia, Dios da su primer discurso y empieza a enumerar algunas de las lecciones que Dios le dio al pueblo de Israel. Estas lecciones hacen que el pueblo de Israel reflexione, esta nueva generación de la que hablábamos, de lo que Dios había hecho con ellos, de las cosas grandes, maravillosas y buenas. 3 discursos. De hecho, estas divisiones que te di fueron los 3 discursos que dio Moisés. Este es el primero. El primero, cuando les invita a que no olviden, les relata todo lo que ellos vivieron en el desierto, les relata cómo fueron sacados de Egipto, les relata las maravillas de Dios. Y el punto aquí es que estemos siempre presentes con las cosas buenas que Dios ha traído a nuestras vidas. Vas a vivir como una persona agradecida, a diferencia de lo que pasó en el libro de Números. Vas a vivir como una persona agradecida si aprendes del libro de Deuteronomio a recordar todo lo bueno que Dios ha hecho. Y si tú lees esta parte, te vas a dar cuenta y vas a decir, ¿por qué el pueblo de Israel fue tan desobediente? ¿Por qué no le creía a Dios? Si Dios hizo tantas cosas con ellos, ¿por qué? Porque las circunstancias, porque su egoísmo, porque su manera de pensar no le dejaban aprovechar y mantener en su corazón y en su mente la gratitud hacia Dios, porque se habían olvidado de todo lo bueno que Dios les había dado. Esta es una tentación constante para cada uno de nosotros.
Cuando nosotros pensamos solo lo que estamos pasando, decimos, no tengo para el gas, es que Dios es malo. Y nos olvidamos que todo, 6 meses tuvimos para el gas. Dios ya nos había provisto. Y nos olvidamos de las bondades de Dios. Cuando vemos un problema familiar y decimos, ¿por qué Dios no me ha respondido? Cuando vemos una enfermedad y decimos, llevo años con esto, ¿por qué Dios no me ha ayudado? Y nos olvidamos que aunque hay un proceso ahí, en muchas otras cosas, Dios ha hecho misericordia con nosotros, bondad con nosotros. Nos olvidamos. La primera invitación de Moisés es, recuerda quién es Dios. Recuerda. Incluso les cuenta a ellos cómo le fue mal cuando los 10 espías fueron rechazando el amor de Dios, las promesas de Dios, mientras 2 de ellos dijeron, no, sí es cierto, vamos a vivir. Dios, a través de Moisés, les recuerda todo lo que había hecho con ellos, para que en un futuro, cuando tuvieran la bendición de Dios, la idolatría no les robara la bendición. Porque en esa tierra donde ellos iban a entrar, la tierra prometida, era una tierra de idolatría increíble. Había dioses por todos lados para muchísimas cosas. Había muchas deidades, muchas adoraciones a dioses paganos. Entonces, Dios quería que ellos tuvieran claro quién les había dado todo, quién los había bendecido, quién los había traído hasta ahí. Y sabes que esto es un problema muy serio. Porque regularmente cuando entramos a nuestra tierra prometida, cuando entramos a disfrutar la provisión de Dios, las bondades de Dios, las promesas de Dios, mucha gente se le olvida. Lo hemos platicado en cuántas ocasiones. Cuánta gente viene a la iglesia diciendo, necesito un trabajo, necesito sanidad, necesito restauración de mi matrimonio. Y cuando lo logran, se olvidan de Dios. Se van tras otros dioses. Ahora tengo mucho dinero, entonces ahora me voy tras los dioses del dinero. Esto se va a convertir en mi Dios. No necesariamente es una imagen, por favor, no confundamos esto. Se trata de todas aquellas cosas que nos distraigan del amor de Dios. Todas aquellas cosas a las que le demos el primer lugar antes que a Dios en nuestra vida. Entonces nos vamos tras las relaciones interpersonales y nos olvidamos de Dios. Nos vamos tras la fama y nos olvidamos de Dios. Nos vamos tras las riquezas y nos olvidamos de Dios. Nos vamos y ponemos otras prioridades en lugar de Dios, quien fue el que nos ayudó, el que nos salvó, el que nos guió, el que nos ha bendecido. Cuidado que este es un peligro muy importante. Deuteronomio nos ayuda a recordar quién es el Señor y nos invita a estar firmes en nuestra visión hacia Él. Estemos en la circunstancia que estemos. Pablo en el Nuevo Testamento nos dice que tenemos que aprender como Él. Dice, yo sé vivir en abundancia y en escasez y en todo estoy contento. Tenemos que aprender a vivir traducido en las bendiciones de Dios y en los procesos difíciles y aprender a estar contento. Aprender a agradecer. Aprender a decir estoy confiando en ti. Aprender a seguir buscando a Dios. Pase lo que pase y venga lo que venga a nuestra vida. De Deuteronomio es un libro que nos habla de esto. El primer discurso de Moisés, que se encuentra en esta parte de la Biblia, nos ayuda a recordar cuando tú recibas la tierra que Dios te quiere dar, la bendición que has estado orando, las promesas por las que has estado pidiendo, las cosas que están dentro de la voluntad de Dios y que van a llenar tu vida de alegría y de gozo. Por favor, no olvides que Dios fue el que te las dio. No desperdicies la bendición. Por favor. El segundo discurso que se da en Deuteronomio, el segundo discurso de Moisés, del capítulo 5 hasta lo que te había dicho, hasta el capítulo 26, nos recuerda esta parte importante. El segundo discurso es el de amar a Jehová y obedecer sus mandamientos. Moisés ahora recapitula y les muestra al pueblo de Israel los mandamientos de Dios. Eso es lo que Dios enseña. Y se hace un resumen de lo más importante. Dios nos enseñó esto, nos enseñó esto. Ahora, esta parte es tan importante porque nos invita primero a amar a Dios. Yo estaba mostrándote ahora un poco acerca de esto, cuando nosotros equivocamos nuestra visión de Dios y obedecemos a Dios por terror a que Él nos vaya a hacer algo, entonces llega un punto en que nuestra vida se siente esclava. Hacemos las cosas como obligados. Tengo que hacerlo porque si no Dios me va a destruir. Tengo que hacerlo porque si no Dios me va
acabar, tengo que hacerlo, y, y no tenemos una perspectiva correcta. Eso llega a cansarnos. Eso es religiosidad, de hecho. Así que empiezas a tener una doble vida. Vives bien, aparentemente, en cierta comunidad, con ciertas personas que te miran, pero vives mal en tu intimidad o con tu vida secreta, en tus pensamientos, de una manera inadecuada, porque no hay verdadero amor por Dios. Moisés en esta parte, en esta segunda parte de Deuteronomio, que te invito a que leas por favor y lo estudies profundamente, Dios nos recuerda que se trata del amor, se trata de una relación con Él, se trata de confiar en Él, de abrazarnos de sus promesas, pero también abrazarnos de sus instrucciones, de sus invitaciones, de sus órdenes incluso, porque es Dios. Nos dice, vive así, haz esto, no hagas esto. Y nos olvidamos. O a veces jugamos con Dios. Pretendemos jugar con Dios. Decimos, no, Dios es bueno, Dios me va a perdonar. Y seguimos haciendo cosas, hasta que acumulamos tanto en nuestra vida que cuando llegan las consecuencias, ¿por qué lo permitiste? ¿Por qué no me detuviste? ¿Recuerdas esa famosa expresión? Si Dios fuera bueno, ¿por qué permitiría que yo tuviera tentaciones? ¿Por qué me dejó esto aquí? No, esa no es la indicación correcta. Por favor, ve la primera transmisión, ve las primeras lecciones, la primera, según yo hasta la tercera lección, si no mal recuerdo, donde hablamos de Génesis. Y se nos recuerda justamente ahí el por qué Dios permite que haya maldad, por qué Dios permite que haya esta situación, que tenemos la oportunidad de fallarle también. Míralas por favor y te vas a recordar de todo esto que estoy diciendo. No lo voy a explicar ahora por cuestión de tiempo, pero ahí están en los videos anteriores. Velos por favor. Retomando, amar a Dios. Este es el asunto más importante. Vamos a poder disfrutar la bendición de Dios sin fallarle si aprendemos a amar a Dios. Vamos a aprender a guardar sus instrucciones y sus mandamientos si aprendemos a amar a Dios. Así que la invitación es que tú cambies tu oración, que yo cambie mi oración y que le digamos a Dios, Señor, ayúdame a amarte, dame una pasión por ti, un amor por ti, una entrega por ti, sincera, honesta, correcta, que yo te ame, Señor. Cuando tú amas a Dios, la vida toma otro color, cuando estás lleno de amor, el amor de Dios y cuando tú amas a Dios realmente. Esto es como cuando te enamoras, ves que las cosas son distintas, disfrutas todo, no te quejas, sino al contrario, ves todo lo bueno. Bueno, enamórate de Dios, para que puedas enamorarte de la vida, disfrutar la vida y no estar angustiado, no estar desesperado por lo que pasa en el día a día. Enamórate de Dios, la respuesta está aquí. Enamórate de Dios, obedece sus mandamientos y entonces te vas a dar cuenta que en el tiempo de Dios, de una manera correcta, va a haber un cambio en tu vida. Va a empezar a ver resultados, va a empezar a ver bendición, va a empezar a ver cosas diferentes porque estás obedeciendo su palabra, pero por amor, porque quieres agradarle a Él. ¿Cuánta gente no está luchando porque dice que Dios es un Dios ogro, que nos da reglas, que nos da leyes, y se olvidan que Dios es un Dios bueno, que lo está haciendo porque nos está previniendo que suframos, nos está previniendo que tengamos dolor? Ya hablábamos también en lecciones anteriores, cuando hablamos del libro de Levíticos, perdón, por qué Dios nos dio todas esas leyes, todas esas cosas. Dimos el por qué y respondimos esa pregunta tan importante. Mira la transmisión, por favor, que tiene la lección de Levítico. Ahí vamos a comprender. Dios es un Dios bueno, pero no nos estaba castigando con tantas leyes. Nos estaba previniendo y nos estaba enseñando a vivir una mejor vida, una cultura del cielo. Así que aquí está la respuesta. Ama a Jehová y obedece sus mandamientos. Moisés recapitula y les dice, vivan diferente, por favor. No vivan como los pueblos donde ustedes van a estar. Disfruten la bendición de una manera correcta. No tengan la bendición como una causa para ser destruidos, por irse, como dijimos en la primera parte, a causa de la idolatría, de poner otras cosas en lugar de Dios, antes que Dios. El tercer discurso de Moisés nos da la invitación a escoger la vida. Moisés les dice que cuando crucen el Jordán, tienen que hacer ciertas cosas, obedecer a Dios, pues, para poder vivir de una manera diferente y distinta. Obedecer a Dios por amor. Obedecer a Dios porque
entendemos que es lo mejor para nuestras vidas. Y hay una invitación. La invitación es, tienes que escoger la vida. Esta es una de las partes, de mis partes, de hecho, favoritas de la Biblia, Deuteronomio 30:19. ¿Por qué es una de mis partes favoritas de la Biblia? Porque se hace una invitación muy especial. Dios le dice al pueblo de Israel, después de que ha terminado todo esto, yo pongo delante de ti. Fíjate, las palabras como Dios usa a Moisés para decir esto tan importante. Yo pongo delante de ti, perdón, la bendición y la maldición. La muerte, la vida, perdón, y la muerte. Y Dios le dice, yo te sugiero que escojas la vida. Dios les dice, ahora ya no son niños, son grandes. Ya entienden las cosas. Ya no, si te das cuenta, ha evolucionado hasta este momento. La vida de Israel, la actitud de Israel, ya no son los mismos. Dios les dice, ya han aprendido muchas cosas y es tiempo que ustedes tomen decisiones importantes. El libro de Deuteronomio recuerda esta parte tan importante y les dice, vivieron de todo, tuvieron amor, tuvieron bendición, tuvieron milagros, ya tienen la ley, tienen todos los elementos que necesitan. Ahora deciden. ¿Quieren seguir viviendo de la misma manera? Es su decisión. Pero les advierto, esto es importantísimo. Dios nos advierte. La consecuencia de no obedecer va a ser dolor y sufrimiento. Y la consecuencia de obedecer es recibir todo lo que le he prometido para ustedes, para sus familias, para los suyos. Así que el pueblo de Israel ha sido desafiado, y más que desafiado, invitado por parte de Dios a reflexionar su manera de vivir y a cambiar. A elegir a Dios por amor, por obediencia. Y esto lo resume, porque les conviene. Porque les conviene. Cuando hablo con mis hijos y les damos una instrucción, la instrucción es sencilla. Hijo, tú sabes que yo te puedo hablar de una manera linda, bonita. Obedece, hijo. Si no, tendré que hablarte de una manera más fuerte. Tendrá que haber alguna consecuencia si no obedeces. No sufras. Piénsalo, esto es lo mejor para ti. ¿Por qué le digo eso a mis hijos, aunque son pequeños? Porque no quiero verlos llorando porque no puedan jugar una semana, 2 días con algún juguete que les gusta. Porque no quiero verlos sufriendo porque les tenga que decir, ¿sabes qué? No vas a ver un dispositivo que a ti te gusta o no vas a hacer esto que a ti te gusta porque es la consecuencia de no haber hecho algo que tú debías. No quiero verlos sufrir. Le pongo consecuencias porque lo amo. Porque sé que al no él experimentar el aspecto de las consecuencias, entonces cuando sea mayor, él va a pensar lo mismo, que no hay consecuencias. Va a acumular cosas incorrectas hasta que le dañen y diga, ¿por qué vino todo esto? Entonces desde pequeño tenemos que enseñar consecuencias. Fue lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Yo les enseño consecuencias, pero también les digo, ¿para qué esperan las consecuencias? ¿Para qué, hijitos? Hablo con ellos y les digo, no, yo no quiero que tengan consecuencias. Mejor tomen decisiones correctas. Acostúmbrense a hacer las cosas bien. Aunque son pequeños, me tomo el tiempo. Porque Dios eso hace con nosotros. Se toma el tiempo de decirnos, no hagas esto. Hay gente que está fallándole a Dios, que dice, mira, vivo bien, no tengo consecuencias. Pero no es porque no las vaya a ver, sino porque Dios está siendo misericordioso. La Biblia dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Así que no es que no vayas a tener consecuencias. Y no es que Dios te las vaya a poner para que sufras. Es que Dios está teniendo misericordia. Dios está esperando por amor. Dios está dándote tiempo para que cambies, para que reflexiones. Pero si no, entrarán las consecuencias, que es la segunda etapa. Y las consecuencias son esas que no es que Dios las manda, es que Dios las permite. Porque ahí están.
porque por años ignoraste a tu familia, porque por años has andado buscando otras mujeres, porque por años has estado teniendo actitudes insanas, porque por años has estado teniendo malas disciplinas con tu cuerpo, porque por años has estado comiendo de más, has estado fumando, has estado ingiriendo bebidas que te dañan, por años has estado maltratando tu cuerpo, así que las consecuencias van a llegar algún día, porque no eres un superhombre ni una supermujer. Si tú no cambias tus maneras de actuar, las consecuencias van a llegar. Dios a veces por amor trata de retrasarlas, pero van a llegar si no cambias. Y cuando esas llegan hay dolor, pero aún así hay personas que con eso no quieren ser transformados, no quieren cambiar. Y este es el peligro terrible. Si después de las consecuencias no quieres cambiar y te mantienes en tu manera de ser, lo siguiente, como ya te enseñaba, será lo que el Señor le enseñó al pueblo de Israel. Elegiste la vida, bien. Elegiste la muerte, es tu decisión, es lo que tú elegiste. No podemos pretender culpar a Dios por todo lo que nos pasa. Dios provee a veces cosas para nuestra vida para ayudarnos a cambiar. Pero la otra parte es la que tenemos que entender. Que nosotros a veces cultivamos tanto una manera mala de vivir, incorrecta de vivir, cuando llega toda la consecuencia y aún así no obedecemos. Entonces lo siguiente es nuestra decisión. Vivir lejos de Dios es nuestra decisión o cerca de Él. El libro de Deuteronomio se reescribe al final, ya como lo conocemos. Se cree que en el tiempo del rey Josías, un movimiento donde la Biblia nos señala que el rey Josías encuentra las escrituras, manda que se ordenen, que se reescriban por una temporada donde el pueblo de Dios olvidó a Dios. Así que se cree que así es como se hace esta unión final de los discursos de Moisés. Y entonces se completa. El libro de Deuteronomio, de hecho, termina con la parte donde Moisés fallece, Moisés muere, Moisés se va, pues ya está a descansar con Dios. Así que en el libro de Esdras se da orden a los 5 libros que conocemos: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Y en el tiempo de Esdras es cuando se le coloca en el 5.º libro a Deuteronomio y se hace este Pentateuco, estos 5 libros que conforman la ley judía. Se cree que por eso esta parte se completa, algunas partes de Deuteronomio con estas etapas que platicaba, los discursos de Moisés, después como Josías los junta y como Esdras es quien ya lo incluye dentro de los 5 primeros libros que se considera la ley o la Torá de los judíos, que es donde está Deuteronomio incluido. Así que se cree que hay partes, como esta parte final de Deuteronomio, donde se incluye la parte de la muerte o de la ya partida de Moisés. Por eso se cree que no se escribió totalmente por Moisés, sino fue aparte donde fueron uniéndolo y algunos complementos como esto. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, importantísimo. Ama a Jehová, la Shema. Sobre todo, Jehová nuestro Dios uno es. Identidad. Esta es una parte también importante del libro, donde nos deja ver varias cosas importantes. Primero, Dios eligió al pueblo de Israel. Hoy, traducido a nuestro tiempo, Dios nos elige a nosotros también. Si tú estás escuchando esta transmisión, si tú te tomaste tiempo, si tú quieres amar a Dios y vivir más cerca de Él, entiéndelo, eres un elegido de Dios. Tienes la oportunidad, aprovechala. Aprovecha la oportunidad de amar a Dios, de crecer, de obedecer su palabra, de vivir para Él. Así que el Pentateuco, los primeros 5 libros, nos enseñan que el amor de Dios es leal y la gracia de Dios es una gracia segura. ¿Por cuántos años Dios estuvo construyendo toda esta línea de amor por el pueblo de Israel? Dándoles una identidad, dándoles oportunidades. Dios lo hace con nosotros. Concluyo este tiempo invitándote. Aprovechemos el amor de Dios. Vivamos agradecidos con Él. Vamos a cambiar nuestra oración y pedir: Señor, ayúdame a amarte con toda mi pasión, con todo mi corazón, a valorarte. Cierra tus ojos conmigo, por favor, y oremos. Digámosle a Dios: gracias por amarme, gracias por elegirme, gracias por esta oportunidad de ser tu hijo. Señor, muchas gracias por tanto amor, por tanta misericordia, por tanta bondad.
Ha sido hermoso hacer este viaje por los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, y disfrutar, Señor, de todas estas enseñanzas que estás dejando en nuestro corazón, que tú nos amas, tú eres bueno, que así como tú formaste al pueblo de Israel con amor, con misericordia, con tolerancia, con consecuencias, ahora tú, Señor, nos estás dando la oportunidad a nosotros de ser personas que te amemos, que te busquemos, que cambiemos nuestra manera de ser y de vivir. Por favor, Señor, fortalécenos, ayúdanos para que realmente valoremos tu amor y realmente podamos cambiar esas cosas que necesitan ser cambiadas en nuestra vida. En el nombre de Jesús, te ponemos todo nuestro ser. Te agradecemos tu bondad, tu misericordia y tu fidelidad. Y te suplicamos, ayúdanos a amarte más, a obedecerte más, a hacerlo por amor, a hacerlo en obediencia, a no olvidar, Señor, tus bondades, a no olvidar todo lo que has hecho por nosotros y con nosotros. A darte gracias y a confiar en ti, a vivir como personas confiadas, agradecidas, que te amen con todo su corazón, que te anhelen, que te deseen. Por favor, Señor, llena nuestras vidas de ti y permítenos vivir enamorados, apasionados por ti, Señor. Te damos toda la gloria, te agradecemos, te amamos, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús por tanta fidelidad y por tanto amor. Amén. Que seamos gente que podamos creer en Dios, con pasión, con seguridad, con todo nuestro ser. Muchas gracias de verdad por habernos acompañado otra vez, hoy martes 10 de la mañana. Te recordamos que el viernes también continuamos con esta serie de transmisiones, pero el viernes vamos a transmitirlo a pesar de que vamos a tener el tiempo de oración. Voy a subirlo como un video, te aviso, como un video pregrabado, pero lo voy a dejar ya ahí que quede. Así que si tú tienes una ocupación o tienes alguna cosa o vienes incluso a la oración, recuerda que ya todos los viernes vamos a tener oración presencial aquí en Betel, San Luis Potosí, de 8 a 10 de la noche. Así que si tú estás en la oración, perfecto. Ya cuando llegues a tu casa o al día siguiente, tú puedes ver la transmisión, que vamos a dejar ya arriba el video desde las 8 de la noche. El viernes también ya disponible ahí para que tú puedas estudiarlo en el momento que tú tengas disponible. Recuerda, viernes a las 8 de la noche y los martes a las 10 de la mañana continuaremos con este curso para seguir estudiando la Biblia y profundizando, conociendo profundamente la Biblia, la palabra de Dios. Por favor, quédate al pendiente. Te recuerdo también que el día de hoy tenemos todavía actividades. El día de hoy son actividades en línea por este mismo medio, nuestra página de Facebook, Betel San Luis Potosí. Tenemos hoy por la noche la reunión de varones, transmisión en línea, 8:30 de la noche. El día de mañana, 8:30 de la noche, reunión de mujeres. Todo es en línea, te recuerdo. El día jueves, recuerda que es a las 7 de la noche y es por YouTube. Tenemos la transmisión de la enseñanza que nuestro pastor nos da. Y el día viernes, a las 8 de la noche, vamos a subir ya temprano un poco más la clase de Biblia, esta que estamos dando, conociendo profundamente la Biblia. Te recuerdo que por las mañanas, todos los días, de lunes a viernes, 6:30 de la mañana, tenemos por este medio de nuestra cuenta de Facebook, nuestra página de Facebook, Betel San Luis Potosí, oración 6:30 de la mañana. Te recuerdo que también el jueves tenemos este evento importantísimo, es la inauguración de la iglesia de montaña. Si tú estás interesado en ir y no tienes transporte, por favor, mándanos un inbox, mándanos un mensaje y te vamos a proporcionar también transporte para que puedas acompañarnos. Va a ser a las 10 de la mañana, es la reunión aquí en Betel para poder salir de las 10 de la mañana el jueves con rumbo a montaña. Así que hay que estar unos 15 minutos antes para que podamos ir para allá y regresaremos como a las 4 de la tarde en promedio. Así que si estás interesado, por favor, mándanos un mensaje para que podamos también estar al pendiente y poder tener espacio disponible para que nos acompañes, por favor. También te recuerdo que el día sábado tenemos reuniones con nuestros jóvenes y adolescentes. Si no me equivoco, este fin de semana los adolescentes van a mover su reunión al domingo. Así que la reunión de los adolescentes va a ser el domingo a las 12 del día, en el servicio de las 12 del día. Pero los jóvenes Arjegón sí tienen su reunión el sábado a las 6 de la tarde. Y por último, domingo, 3 reuniones presenciales. 10 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde. Por favor,
que no se te pase. Ojalá puedas acompañarnos, y si no puedes estar de manera presencial, pues te recuerdo que transmitimos por YouTube nuestro servicio totalmente en vivo desde las 10 de la mañana. Así que ahí está la invitación, no te lo pierdas, que Dios te bendiga. Te mando un fuerte abrazo de parte de nuestro pastor, el pastor Paco Díaz, y de parte de mi esposa y de mis hijos. Gracias por habernos acompañado. Comparte esta transmisión, por favor. Un fuerte abrazo. Hasta pronto.